Dios les bendiga, estoy muy contenta porque es la primera vez que voy a exponer un tema de parte del Señor. Estoy muy feliz por la invitación que me hicieron las hermanas de la Iglesia Redimido. Y el tema de hoy tiene que ver con la forma de describir la forma en que Cristo alcanzaba los corazones. ¿Y saben qué, hermano? Los sufrimientos de la humanidad para nuestro Salvador Jesucristo eran importantes y demandaban de él su simpatía. Y saben también, él actuaba con piedad y compasión hacia todos aquellos que eran afligidos, tanto del alma como del cuerpo. Y yo sé que cada uno de nosotras ha pasado, nosotros, si hay algún hermano, hemos pasado por situaciones, o no solamente nosotros, miramos a nuestro alrededor y vemos muchas personas que de una manera u otra nos expresan dolor, nos expresan sus preocupaciones. Y aunque no lo expresen, manifiestan o se puede observar en un silencio aparente un dolor oculto, una necesidad. Pero vamos a ver el Evangelio en su hermandad, en toda su hermandad. Y el libro que vamos a estar usando de referencia es el Ministerio de la Bondad, el capítulo 20. Y nos dice el Señor, a ver si está por ahí, según nos dice el apóstol Pablo, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo enlaza la necesidad de suplir las necesidades de nuestro prójimo y que nos hace ver que si nosotros tenemos fe y no actuamos, pues de nada vale, no hacemos nada, realmente es algo vacío, algo que es nulo. Pero ¿saben qué? Nunca el Evangelio se reviste de una apariencia de mayor hermosura que cuando es llevado a las regiones de más necesitados y destituidos. O sea, que los rayos del sol de justicia de nuestro Salvador, de Jesucristo, van a traer alegría a los enfermos y dolientes. Y mientras yo preparaba y leía este material y oraba, me preguntaba, ¿qué me quiere decir el Señor con la palabra doliente? A través del Señor, ¿verdad? Del espíritu de profecía. Y me sorprendió todos los términos, los sinónimos, hermanos, que hay con relación a esta palabra. Así que cuando el Señor nos dice que tú y yo traemos alegría e informes a dolientes, esto es a través de Jesucristo, estamos diciendo que le estamos llevando al afligido, al que está afectado, al que está apenado, al que está desconsolado, al que está lloroso, al que está siendo despreciado, al que está triste, al que está angustiado, al que está agotado, al que está lacerado, al que está lastimado y al que está dañado. Todo eso conlleva el concepto doliente. O sea que hay muchas personas dolidas y que Cristo, nuestro sol de justicia, es el que va a llevar ese sol, esa alegría a esos dolientes, a esos enfermos, tanto enfermos físicamente como enfermos del alma. Ahora bien, allí
están los ángeles de Dios y la fe sencilla que se manifiesta va a convertir ese pedacito de pan, esa corteza de pan y ese vaso de agua en un banquete que tú no tienes idea, ni yo tenemos. ¿Por qué? Porque los que han sido detestados y abandonados son levantados por la fe y el perdón hasta la dignidad de hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Quiere decir que esa persona que es doliente, que esa persona que ha sido lastimado, que ese hermano o hermano que ha estado lloroso, desconsolado, que está afectado, que está afligido, que no tiene consuelo, tú y yo sabemos que por los rayos de Cristo, por esos rayos del sol de justicia van a ser levantados. Así que tenemos un trabajo muy solemne que hacer. El Señor nos exhorta a que trabajemos para el Señor. Y miren lo que nos dice también. Elevados por encima de todo lo que haya en el mundo, se van a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La persona, el ser humano que se siente lastimado, dañado, agotado, despreciado, se va a sentir, y voy a usar una palabra que puede ser fuerte, pero es que la palabra que más aplica, se siente una basura que no vale nada porque ha sido despreciado por tu condición, ya sea de pobre materialmente, pero debo decirte que si el concepto pobre realmente no significa, según el diccionario, es la situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Así que no necesariamente una persona puede ser pobre hablando económicamente, sino va a haber una necesidad psicológica. ¿Por qué? Porque la persona que está triste, que se siente despreciada, que está angustiado, que está desconsolado, que ha sido afectado, se siente que no vale nada. ¿Y qué vamos a hacer como hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ser instrumentos para su gloria. ¿Por qué? Porque estas personas van a ser levantados para gloria de Dios a los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, se le va a llevar esperanza, se le va a dar ánimo y fortaleza. Ahora bien, no tienen tesoros terrenales, hablando de los pobres, pero han encontrado la perla de gran precio. El Salvador que perdona los pecados, recibe a los pobres y a los ignorantes y les da de comer el pan que desciende del cielo y beben del agua de la vida. Muchas personas, muchos conocidos, porque no tienen estudios por una razón u otra que no pudieron estudiar, se sienten cuando escuchan a un PhD, a un doctor, a una persona que tiene muchos estudios, se sienten insignificantes. Pero hermano, tú tienes que acordarte que Dios, que Jesús, que el Padre, cuando llamó a sus discípulos, no llamó doctores, llamó unos simples pescadores. Y yo sé lo que es ser un pescador, porque mi abuelo de parte materna era pescador. Y saben que es un trabajo bien sacrificado. Yo me acuerdo cuando joven que mi abuelito salía a las 3 de la mañana para irse a pescar. Yo me acuerdo ver a mi abuelito en un balcón tejiendo sus trasmayos, sus redes. Yo recuerdo mi abuelo trabajando horas y horas haciendo esa red para traer comida a casa, porque en ese entonces lo único que había disponible era lo que papi, como yo le decía a mi abuelo, pescaba. Así que yo entiendo lo que es la vida de un pescador, muy sacrificante. Así que saben que Cristo vino para ayudar a los pobres y gloria a Dios por eso. Cristo estuvo a la cabeza de la humanidad con la apariencia de la humanidad. O sea que Cristo sabe lo que tú y yo padecemos.
Cristo sabe lo que padece el ser humano. Así que su proceder, estamos hablando del proceder de Cristo, fue tan lleno de simpatía y amor que los más pobres no temían ir a él. No tenían miedo de acercarse a él porque él les brindaba esa confianza. ¿Y saben qué? Era bondadoso con todos, fácilmente accesible para los más humildes. ¿Y saben qué? Las cosas que hacía Jesús, te voy a mencionar 7 cosas que hacía Jesucristo. Y es un ejemplo para emular, es un ejemplo para imitar, es un ejemplo para saber en qué lugar nosotros estamos trabajando para Cristo. Porque saben que cuando nosotros ayudamos al prójimo, nos da una alegría. Yo tengo una condición clínicamente degenerativa hace 33 años. ¿Y saben qué? Yo me siento bien, sí, tengo mis momentos que no puedo caminar, sí, hay momentos que me caigo, que me caigo literal, que me caigo, pero ¿saben qué? Mi estado de ánimo sigue igual. Yo sigo llevando el mensaje de salvación feliz, porque quien me ha mantenido de pie, y me lo ha dicho mi médico, es, yo no sé cómo es que todavía tú no estás en un sillón de ruedas. Claro, yo uso mi sillón, como hoy que no pude ir al templo a adorar con mis hermanos en Salinas, porque no podía firmarme. Pero ¿saben qué? Me fortalece, porque a pesar que tuve que usar el sillón de rueda para movilizarme, yo puedo estar de pie. Yo lo que no quería es agotar mis piernas, pero yo podía estar un poquito de pie, pero mi ánimo sigue igual. Tú me ves a mí deprimida, tú me ves triste, ¿no? Yo estoy con el gozo de Cristo. Y esa es la actitud, porque Cristo te va a atar con sus hilos de oro en su humanidad. Cristo te entiende. Cristo sabe que me duele. Cristo sabe cómo yo me sentía anoche. Cristo Cristo sabe cómo yo me levanto todas las mañanas. Y me ves a mí, me puedes ver a mí en un momento caminando lo más bien y al segundo, literalmente al segundo no puedo caminar. Porque esto es así, pero seguimos con el gozo de Cristo. Así que vemos, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué nos pide Jesús? Porque cuando ayudamos al prójimo, nos estamos ayudando nosotros. Él iba de casa en casa. Él curaba a los enfermos. Él alimentaba a los hambrientos. Jesús consolaba a los dolientes. Y recuerda, doliente es que uno frustrado, uno dolido, uno que está triste, despreciado. Eso es el doliente, no te olvides. Vemos a un Cristo compasivo aliviando a los afligidos, a un Cristo hablando paz a los desesperados. Así que vemos a un Cristo que, que según nos dice en el capítulo 4 del 16 al 19 de Lucas, y te voy a leer el versículo, nos dice, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, habló el lugar donde estaba escrito. Y ahora escuchemos qué nos dice el Señor. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Qué hermosa descripción de la obra de Cristo. Esa es la obra que el Señor nos manda a emular, a imitar. Los fariseos, ¿saben qué hacían? Y los saduceos. Ellos despreciaban a los pobres. Ellos descuidaban también a los pobres.
Y ellos sentían como si su riqueza y conocimiento los hubieran hecho de más valor que aquellos que eran pobres. Esa era la vida de los saduceos y los fariseos. ¿Y saben qué? Pero Jesús, siempre que usted vea en las escrituras la palabra pero o en el espíritu de profecía, haga como digo yo a los estudiantes, dale para atrás a esa oración. Cuando ese pero aparece, hay algo importante que Dios nos quiere decir. Pero Jesús declaró que su obra era dar ánimo, consuelo y ayuda donde más se le necesitaba. Así que el Señor nos pregunta, y a lo mejor tú te haces también la misma pregunta, ¿cómo despertaba Cristo el hambre del alma? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo Él hacía que las personas tuvieran esa necesidad? Pues miren, su obra fue la de predicar el evangelio a los pobres. Y Él eligió ayudar a los necesitados, a los ignorantes, y con sencillez su vida, estamos hablando de la vida obviamente de Jesús, era un ejemplo para sus seguidores. Te puedo dar un ejemplo sencillo de Mateo 14:14. Vamos a buscarlo un momento. Mateo 14:14. Y cuando yo lo leía, yo decía, qué hermoso es mi salvación, mi Salvador. Y dice, y saliendo Jesús, en el contexto de él estaba predicando, ¿verdad? En un lugar desierto, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Así que vemos que Jesús era compasivo y te puedo seguir dando ejemplos. Estamos hablando de la mujer que perdió a su único hijo. Estamos hablando de la mujer que fue adúltera. Él no la señaló. Él mostró la misericordia. Él mostró la compasión. Pero también le dijo, vete y no peques más. Justicia, ¿verdad? Obvio. También vemos a esa multitud en el desierto como Él los ayuda. Así que vemos en la humanidad de Cristo, y aquí fue la parte, como dice mi nieto, me mató esa palabra, hermosa. Nos dice en el capítulo 20, en el libro de El Ministerio de la Bondad, el Señor nos dice, en la humanidad de Cristo hay hilos de oro que atan al pobre que es creyente y confía con su propia alma de Cristo de infinito amor. Así que vemos por ahí un poquito más abajo, si sigue más abajo lo van a ver. Nos dice, Él es el gran médico. En nuestro mundo, Cristo, por ahí déjame ver un poquito más abajo, yo creo que podemos ver que Cristo es el poderoso sanador de todas las enfermedades. Fue pobre y sin embargo, aquí mismo, en el segundo párrafo, ahí dice, en la humanidad de Cristo hay hilos de oro que atan al pobre que es creyente y confía con la propia alma de Cristo de infinito amor. Él es el gran médico. En nuestro mundo llevó nuestras debilidades y nuestras cargas. Es el poderoso sanador de todas las enfermedades. Él fue pobre y sin embargo fue el centro de toda bendición y en un reservorio de poder para todos a fin de que consagren sus facultades a la obra de llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso. Y eso, cuando yo lo leía, dije, déjame buscar en qué parte de la Biblia era que aparecía que Él me ataba con lazos de amor. Y es en Oseas 11:4. Él te atrajo
con cuerdas de amor. Él te atrae, te sientes desvalido, te sientes desamparado, tú te sientes agotado, te sientes lacerado, te sientes humillado, te sientes apenado, desconsolado. O tú estás bien, pero los que están a tu alrededor se sienten así. Tienes a Cristo que estuvo su humanidad. Él entiende ese sentir. Él entiende tu pesar. Él sabe lo que te pasa por la mente cuando estás sola, cuando estás solo. Él sabe lo que tú puedes dar y lo que no puedes dar, pero Él te ata con lazos de amor, con su humanidad. Gloria al Señor. Y ¿saben qué, hermano? Mientras yo buscaba cuál era el uso del hilo o la labor que puede efectuar el hilo, me sorprendió muchas cosas, hermano. Y es que el hilo se usa para los textiles y sirve como una unión. Y sirve para los recortes de tela, para crear prendas y objetos. También el uso del hilo es para la decoración. Y se usa para bordados y embellecer diseños, existiendo hilos especiales. Escucha esto, hilos especiales. Pueden ser hilos de colores. ¿Y saben qué? Y me sorprendió mucho esto, los hilos dorados. Cuando yo dije, caramba, qué cosa hermosa. O sea, que ese hilo me conecta con el cielo. Esa conexión que me une con Jesús, Él me crea para yo ser, para ser hermosa o hermoso, precioso, para embellecerte por dentro. ¿Por qué? Porque ese hilo es especial. Y ¿saben qué? Otra cosa que me sorprendió mucho cuando busqué la definición del hilo, o sea, el uso, se usa mucho en la informática. Y yo cuando leí, dice que cada hilo puede tener una tarea específica, mejorando el uso del procesador. Y cuando yo veo que el procesador, lógicamente estamos hablando del cerebro de la computadora, del CPU, como le llaman. Así que vemos que ese hilo en la informática es responsable de interpretar y ejecutar instrucciones, realizar cálculos, controlar el flujo de datos. En otras palabras, ese hilo se usa porque es importante, es un conector. Y el que es maestro de español me entiende lo que es la palabra conector. Una oración no tiene sentido si no hay un conector. Siempre en una oración tiene que haber un nombre, un sujeto, ¿verdad? Un verbo y el adjetivo. Pero siempre tiene que haber un conector. ¿Saben qué? Nos dice el Señor que el trabajo de Jesús era alcanzar los corazones. ¿Y qué es el ministerio de bondad? ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí? Cuando decimos bondad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tienes que recordarte este detalle que nos dice el Señor en el ministerio de curación en el capítulo 9. Nos dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba su bien y les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Y después les decía, sígueme. O sea, el Señor te está diciendo a ti y a mí que tenemos que tener en nuestra mente, tener presente la mente de Cristo, porque Él deseaba siempre hacer bien a las personas.
Él trataba con los hombres como quien desea el bien. Nos vamos a acercar a nuestro prójimo, a ese afligido, a ese enfermo, a ese doliente, porque deseamos su bien. ¿Y saben qué? Él les mostraba simpatía. Y no es solo que les demuestre simpatía, porque no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, yo lo he visto, yo lo he experimentado, no es que me lo contaron, yo lo he vivido. Yo sé cuando alguien se percibe, cuando alguien no es sincero. Usted lo nota desde un avión, como yo digo, siendo una hipérbole. Así que la gente sienta que tú eres sincero, que tú hagas las cosas con sinceridad. Porque como ese siempre es mi eslogan, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si tú no eres feliz, tú no puedes brindar felicidad a otro. Tú tienes que tener a Cristo en ti, porque Cristo da paz, aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún cuando la gente no entiende tus síntomas, aun cuando la gente no entienda el dolor tuyo, porque tu dolor es tu único dolor. Por eso cuando tú vas a un hospital, te preguntan, ¿cuál es tu nivel de dolor? Del 1 al 10. Pues yo le digo 10, o yo le digo 9, o yo le digo 8, porque es mi dolor. El dolor no, el médico no puede decir, no, tú tienes el dolor 1, no, porque no es el dolor de él, es mi dolor. Cristo entiende tu dolor por lo que tú estás pasando. Y nosotros, que somos cristianos, seguidor de Cristo, nos pide que sigamos haciendo como Jesús, que le mostremos simpatía, que atendamos sus necesidades y nos ganemos su confianza de esos necesitados. Y sabe que la unión entre la obra en favor de los pobres y el ministerio de la bondad no son dos cosas diferentes, no, hermano. Estar en favor de los pobres y el ministerio de la bondad no es cosas diferentes, son una. ¿Por qué? Porque solamente tiene una misión. Tú eres llamado a ser misionera, misionero. Y si eres un niñito también. ¿Por qué? Es una obra en favor del pobre, del doliente, del enfermo, del necesitado. ¿Qué nos pide el Señor? Que tú atiendas la necesidad material, que atiendas el corazón, que tú alivies el sufrimiento que es visible y que tú ves, pero también sanemos las heridas invisibles, que le demos pan y abrigo. Pero tú me puedes decir, pero yo soy pobre y no tengo, pero tú puedes dar un vasito de agua al que llega a tu casa si no tienes nada en la nevera. A lo mejor tú eres pobre económicamente, ahora mismo tú estás sin trabajo, a lo mejor tú estás pasando por una soledad que te consume, pero Dios siempre va a suplir tu necesidad. Confía en Él, confiemos en Él, pero esa confianza que Jesús daba a los dolientes es la confianza que nosotros, como hijos del Altísimo y llenos del poder del Espíritu de Dios, tenemos que llevar a otros hermanos. Tenemos que dar dignidad y esperanza. Jesús no humilló a la mujer, a la adúltera. Es más, saben, yo respeto, ¿verdad? Esto lo digo con mucho respeto. Muchos hermanos dicen, ¿a quién te gustaría ver al cielo? Me gustaría ver a María, la Virgen, la Madre de Jesús. Y yo, sí, qué bonito. Pero ¿saben qué? ¿Qué personaje a mí me mata? Como ese es un vocablo que usa mi nieto para decir algo que le impresiona mucho. A mí me consume. Yo, aparte de ver a mi Salvador, ¿saben qué? Conocer a Rahab y María Magdalena. Porque Jesús le brindó dignidad y esperanza, no las humilló. Y saben que cuando aquellos espías, según dice creo que Josué 2, fueron a Jericó, cuando Rahab los escondió y no los encontraron ahí antes de ellos irse,
ella le hizo una petición y ellos le dijeron, pues el mismo cordón que tú me bajaste, te estoy parafraseando, este mismo cordón de grana, ese mismo cordón vas a ponerlo para cuando nosotros invadamos, nosotros nos acordemos y te vamos a rescatar. Estoy parafraseando los hilos de la humanidad de Cristo. ¿Y saben qué? El cordón era color rojo, carmesí, simbolizando la sangre de Cristo, la humanidad de Cristo, extendiendo la salvación a una mujer ramera, a una prostituta, a una mujer que todos la señalaban. Hiciste algo en el pasado, tu hombre, hiciste algo que te avergüenza, te arrepentiste, Cristo te levanta. Mujer, hiciste algo en el pasado, Cristo te restaura. Pero tienes que recordar que así como Cristo te perdonó a ti, tú tienes que responder igual a tu prójimo. Así que debemos revelar el amor de Cristo. Así que nosotros, ¿cómo concluimos este tema? Los hilos de Cristo se relacionan con cada ser humano mediante el amor, el sacrificio y la misericordia, como unos hilos que unen al mundo con Dios. Y los hilos de la humanidad de Cristo es la compasión infinita. ¿Eres compasivo? Su ejemplo de obediencia y humildad, su intercesión continua, su capacidad de acercarse al pecador sin condenarlo de inmediato. Y como nos dice Juan 1:14, usar la humanidad de Cristo como puente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y también vemos que Jesús se hizo hombre para entender nuestras debilidades, conectándonos con la humanidad mediante los hilos de oro de su misericordia y experiencia. Así que tienes que recordar que la intercesión como hilo de unión siempre vive para interceder por ti, como nos dice el Señor en Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvarte eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerda, Dios te atrae con sus cuerdas de amor, con sus cuerdas de oro, con sus cuerdas que unen lo divino con lo humano. Que estas palabras no las olviden. Que lo que tú experimentes lo des a otros, porque tú dando eres feliz. Que Dios te bendiga y agradezco a Dios por esta grande bendición de poderte dar estas palabras que en mi vida personal me han sido de mucha bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios siga siendo el centro de tu vida y que a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, Dios te sigue atrayendo con sus cuerdas de amor. Que Dios te bendiga rica y poderosamente.